Plaza Podcast. Los teléfonos inteligentes, los smartphones, han hecho posible que gran parte de las herramientas de una oficina quepan en la palma de nuestra mano. La digitalización ha supuesto un gran avance y ha traído consigo innumerables comodidades. Pero al mismo tiempo se ha difuminado la línea que separa el trabajo de la vida personal. El 37% de los trabajadores españoles sigue trabajando después del horario laboral y un 59% de ellos mira su correo electrónico cuando ya no está en el trabajo. Son datos de la encuesta realizada por ADECO, Desconectar para reconectar. Los empleados españoles, incluidos los que trabajan a distancia, tienen derecho a la desconexión digital según se recoge en la legislación laboral. Pero, ¿en qué consiste ese derecho? ¿Se está cumpliendo? ¿Cómo funcionan los planes de desconexión digital en las empresas que ya los han implantado? ¿Es cierto que desconectando se aumenta la productividad? Hoy, en Plaza al Día, hablamos de la desconexión digital. La última fila de la sala de cine es el lugar desde el que mejor se ve lo ancho y largo de la gran pantalla. La última fila también es el lugar desde el que te puedes fijar en el público y en todo lo que ocurre en la sala. Cada semana Álvaro de Vis y Clara Gorría nos sentamos en última fila para hablar del mejor cine de cartelera con sus protagonistas. Y pensar en el pasado, el presente y sobre todo el futuro del cine. Todos los viernes en Plaza Podcast y en tu plataforma favorita te guardamos una butaca en última fila. Estela Martín es abogada y directora de Comunicación y Responsabilidad Social Corporativa en Syncro Go. Hola Estela, ¿qué tal? Muy buenas. Todo muy bien, fenomenal, muchas gracias. ¿Qué es el derecho a la desconexión digital? Pues mira, a grandes rasgos, el derecho a la desconexión digital consiste en que las personas trabajadoras no tienen ninguna obligación ni pueden ser requeridas por sus empresas ni para contestar emails ni llamadas fuera de lo que es su horario laboral habitual. A grandes rasgos, esto es lo que significa. ¿Dónde se regula en España ese derecho a la desconexión digital? Pues se regula en el artículo 88 de la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales, que ha cumplido ya 4 años y a pesar de que la ley lleva en vigor 4 años, la obligación de elaborar el plan protocolo de desconexión digital es una de las más incumplidas a nivel laboral por la mayoría de empresas españolas. Y aunque se regula, como te decía, en esta ley, ya tenemos muchos convenios colectivos que incorporan específicamente el derecho a la desconexión digital y algunos, de hecho, sí que desarrollan más lo que es el contenido de la ley. Hablábamos del incumplimiento, vamos a entrar en eso en un instante, pero en cuanto a la normativa, ¿está suficientemente desarrollada o todavía hace falta mayor desarrollo normativo? A ver, en mi opinión sería deseable una clarificación de lo que es la norma, aunque es verdad que algunos convenios colectivos sí que están concretando un poquito más el derecho a la desconexión digital, pero por ejemplo hay un aspecto que no está suficientemente desarrollado en la ley, que es que obliga a realizar acciones de formación y sensibilización en materia del derecho a la desconexión digital, pero no establece ni cuántas ni cuáles son esas medidas y por lo tanto aquí es un poco a salvo de lo que se negocie o se pueda negociar o abordar con los representantes legales de los trabajadores, pues al no establecerse un mínimo ni cuántas horas ni de qué manera, pues al final cada empresa dentro de su plan de desconexión digital está actuando un poco por libre. En ese sentido sí que sería deseable una clarificación. Y también la parte de lo que es el marco sancionador, no está establecida en la normativa una sanción específica por vulnerar el derecho a la desconexión digital, aunque sí que es verdad que se incardina, ¿no?, como infracción relativa al tiempo de trabajo y sí que también sería deseable una clarificación del marco sancionador. Porque vayamos a la realidad, a lo que está ocurriendo. El 37% de los trabajadores españoles siguen trabajando después del horario laboral durante 3 días a la semana de media. Un 59% de los empleados mira su correo electrónico fuera del horario laboral 4 días a la semana. La realidad parece que no está haciendo triunfar esa ley de la desconexión digital. Yo creo que hace falta mucha concienciación y nosotros en Syncro Go siempre decimos que a la hora de elaborar el plan de desconexión digital hay 2 maneras de hacerlo.
o bien ceñirse a mínimos e ir al cumplimiento mínimo de la normativa al elaborar el plan de desconexión digital, o bien, que es como pensamos que debe ser, aunar la parte laboral con la de dirección estratégica de personas y aprovechar que ya que la ley te obliga a elaborar un protocolo o política interna de desconexión digital, pues aprovechar para instaurar una cultura de uso saludable de las TIC y de la relación que las personas trabajadoras tienen pues con la tecnología y que se puedan llevar más allá del plano profesional. Porque sí que es cierto que con la pandemia, y de hecho están ahí los estudios, están disparándose, por ejemplo, los cuadros de estrés, de ansiedad, el síndrome del burnout. También se debe a un teletrabajo en muchos casos mal implantado, que al final tienes el ordenador en tu casa, no acabas diluyendo las fronteras entre lo personal y profesional, te acabas conectando a las 10 cuando no deberías hacerlo, y por eso es importante que el protocolo de desconexión digital aborde también desde la óptica de la gestión de los riesgos psicosociales y aproveche para incidir y sensibilizar a las personas trabajadoras de que es importante desconectar y ayudarles a que lo hagan, porque al final es invertir en su salud mental. Claro, dice la normativa que todo empleador tiene que implementar una política corporativa con medidas que promuevan y garanticen la desconexión digital de sus trabajadores, pero a la luz de lo que usted nos está diciendo, esto no parece que se esté cumpliendo. A ver, es cierto que, como te decía, es un incumplimiento de los más masivos por parte de las empresas españolas y pocas han hecho los deberes de realizar el plan de desconexión digital. Pero también te puedo decir, la buena noticia es que nosotros en Syncrogo hemos asesorado ya a muchas empresas de todo tipo de sectores, además, a elaborar sus planes de desconexión digital, y algunas, de hecho, tienen medidas concretas y muy interesantes que están barajando con sus plantillas. Pues, por ejemplo, el tema de establecer la política de out of the office, el tema de establecer incluso reuniones sin móvil, donde se apagan los móviles, que está comprobado que desde la óptica de dirección estratégica de personas, las personas se concentran en el foco y en el objetivo de la reunión. Crear un día sin email, concienciar, esto es fundamental porque al final el estilo de liderazgo es muy importante, concienciar a los mandos, entendiendo por mando a quien tiene bajo su cargo un equipo de personas, de la necesidad de garantizar y de respetar el derecho a la desconexión digital, primero porque está establecido así en la ley, y además porque esto redunda al final en una mejor salud y en un mejor clima laboral para todos. Es decir, que sí que hay empresas que ya tienen sus protocolos de desconexión digital, pero vamos, como no podría ser de otra manera, porque insisto, es que la ley lleva en vigor 4 años. Es decir, que no podemos tirar de la excusa de el COVID, no COVID o similar. Es una obligación que hay que cumplir por ley, y además la Inspección de Trabajo está ya sancionando. ¿Cómo podemos conjugar el derecho a la desconexión digital con el teletrabajo, lo ha mencionado usted antes, o con la exigencia de inmediatez en profesiones como la nuestra, una mayor flexibilidad horaria que también la tiene en nuestra profesión? ¿Es posible, se puede garantizar esa desconexión digital? Se puede, y de hecho, al final, a la hora de realizar el protocolo de desconexión digital, una parte importantísima es que no caben modelos copy-paste, ¿no?, como decimos nosotros. Hay que hacer un protocolo de desconexión digital teniendo en cuenta de qué empresa estamos hablando, de qué tipo de puestos estamos hablando, y, por ejemplo, hay medidas donde se puede garantizar el derecho a la desconexión digital, pero también abordar cuestiones que están ahí y que son reales y forman parte del día a día de las empresas. Por ejemplo, una buena práctica que establecemos en algunos planes, en el caso de empresas pues que tienen equipos o clientes proveedores en países con usos horarios diferentes, China, Latinoamérica, 6-7 horas de diferencia, pues como buena práctica se establece que en la medida de lo posible se intentará convocar las reuniones en una franja de coincidencia horaria. Es decir, al final también tienes que acomodar tu plan a la realidad que tú tengas. El tema del teletrabajo, hay una creencia extendida, y es que hay quien piensa que solo hay que elaborar el plan de desconexión digital si tienes supuestos de teletrabajo. Esto no es así, el plan es obligatorio con o sin teletrabajo. Pero sí es cierto que si además tienes supuestos de teletrabajo, tienes que contemplaros expresamente y hacer medidas concretas, puesto que es cierto que donde hay teletrabajo hay mayor riesgo de vulneración del derecho a la desconexión digital. Y ahí es importante tanto garantizar el derecho y articularlo bien en el protocolo, como también incidir en las propias personas trabajadoras y valorar, por ejemplo, que lo hacen algunas empresas, cursos de optimización del tiempo, de gestión del tiempo, de la importancia de que no teletrabajes fuera de lo que es un espacio adecuado y habilitado para teletrabajar, aparte de que esto obliga a la normativa de prevención de riesgos laborales, pero no para evitar esto que vayas
por la casa, como se vio en la pandemia, que fue un mal modelo de teletrabajo en general, pues de gente que teletrabajaba casi iba con el ordenador por su casa, poniéndose en cualquier sitio, en la cocina, en el despacho, y esto no es así. Es bueno contar con un espacio y tener muy separada la frontera entre lo que es el teletrabajo, que no deja de ser una forma de trabajo, versus cuando tú terminas de trabajar, y ahí tienes tu derecho y debes ejercerlo a la desconexión digital. ¿Hay alguna excepción a todo esto? Por ejemplo, si firmamos algún tipo de acuerdo de disponibilidad que nos obligue a estar localizables o a atender las comunicaciones de la empresa fuera del horario de trabajo. A ver, la norma, y de hecho algunos convenios lo regulan, permite regular circunstancias excepcionales donde no operará el derecho a la desconexión digital. Y también es posible establecer en el protocolo, de hecho así se debe de hacer, que en el caso de personas que perciban un puesto de disponibilidad o que tengan guardias, pues por ejemplo en consultoría pues hay personas que tienen que estar disponibles pues por si hay alguna emergencia, o por supuesto las profesiones sanitarias, que en ese tiempo no operará el derecho a la desconexión digital. Ahora bien, ya tenemos sentencias en los tribunales que nos dicen, sí, esto es posible regularlo, pero esto no es anchas Castilla, es decir, tú no puedes hacer un acuerdo en el que digas genéricamente que habrá circunstancias excepcionales donde no operará el derecho a la desconexión digital para evitar que haya abusos. Hay que concretar bien cuáles son esas circunstancias, pues por ejemplo en supuestos de fuerza mayor donde realmente sea necesario contactar al trabajador, o en el caso de efectivamente empleados que perciben un plus o guardias durante ese tiempo de guardia, es decir, esto no puede ser como hay un empleado que percibe un plus de disponibilidad, le puedo llamar las 24 horas del día. No, le puedes llamar durante el tiempo asociado a esa guardia. De hecho, es una de las cuestiones que lo hemos comentado, y de hecho ya tenemos alguna sentencia que va a suscitar más pronunciamientos judiciales por el tema de dónde está la frontera entre lo que es la licitud de establecer una circunstancia excepcional y dónde empiezan los abusos. En ese caso, en el caso de esa disponibilidad y, por tanto, la renuncia al derecho de desconexión digital, ¿el trabajador debería cobrar algún tipo de plus? Sí, claro, si no percibes un plus no puedes exigir disponibilidad, porque al final hay una normativa laboral que hay que cumplir. Si tú exiges a una persona una disponibilidad o hacer guardias, tiene que constar un plus de disponibilidad, que además de hecho legalmente es el nombre que se le da, plus de disponibilidad, o guardias, si es la figura que se le da a las guardias. Y, insisto, esa mayor disponibilidad tampoco es una disponibilidad 24 horas, aunque estés percibiendo un plus. Tiene que estar bien definido en qué consiste esa disponibilidad, pues en que tienes que hacer guardias determinados días a la semana o fines de semana, o tienes que tener una mayor disponibilidad, o tienes que estar contactable en determinadas horas más allá de tu jornada, porque así está establecido. Hay que consultar también el convenio colectivo de aplicación. Esto es factible, hay que remunerar, pero incluso aunque remuneres, eso no significa, insisto, una disponibilidad total ni carta blanca para llamar a cualquier hora ni en cualquier momento. Y por supuesto hay periodos como las vacaciones que son sagrados. Como conclusión, nos decía usted, esta ley lleva en marcha 4 años. Todavía no parece que esté en vigor, aunque sí que lo está, pero no se está aplicando tanto como se debería. ¿Qué visos tiene usted a futuro? ¿Cuánto vamos a tardar en que la desconexión digital sea la norma? Bueno, una cosa es la norma y otra es la práctica, ¿no? Pero sí que es verdad que en España en general tenemos un problema de compliance en el sentido de que es verdad que todavía hay muchas empresas que hasta que no ven a la inspección de trabajo sancionar a la empresa de al lado, no se ponen a hacer los deberes en materia laboral. El plan de desconexión digital es un buen ejemplo de ello. Es verdad que durante todo el tiempo de la pandemia, pues la inspección estaba más centrada evidentemente pues en todo el tema de los ERTEs, en otras cuestiones. Ahora que ya empezado a sancionar, hay digamos ya una mayor sensibilización de las empresas de pues ya no me queda otra y tengo que cumplir la obligación legal. Y bueno, y veremos a mayores sanciones, pues mayor, digamos, premura para cumplir la norma. Luego distinto es el tema de establecer realmente una cultura adecuada con el uso de las nuevas tecnologías, que eso ya entra más que en un plano laboral de dirección estratégica de personas. Pero vamos, que el plan de desconexión digital es solo un ejemplo. Tenemos otras normas laborales en vigor que tampoco se están cumpliendo, pues la obligación de elaborar el plan de igualdad, que todas las empresas a partir de 50 empleados ya tendrían que tenerlo, el plan de acoso que es obligatorio para todas las empresas. Es decir, que a nivel de compliance laboral en España el margen de mejora es manifiestamente grande. Pues Estela Martín, abogada y directora de Comunicación y Responsabilidad Social Corporativa en SyncroGo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, a vosotros.
más tonos grises que oscuros y una normativa que no acaba de cumplirse. Eso es la desconexión digital, según lo que nos dicen los expertos. Ya saben que Plaza al Día es el daily de las cabeceras de Plaza, que está disponible en todas ellas y también en las principales plataformas de podcast donde pueden suscribirse y enviarnos sus comentarios. Plaza Podcast.